Saludos amigos, bienvenidos. 4 personas han sido asesinadas ayer en Viena y otras 3 degolladas hace 5 días en Niza en 2 ataques yihadistas. Uno de ellos a la salida de una misa en una iglesia. Lamentablemente, Europa parece sumida en una ola de ataques terroristas y nos preguntamos qué hay detrás de todos ellos. Lo vamos a descubrir aquí, en Perseguidos pero no olvidados, 13 en salida. Además, nos adentramos en China para conocer qué supone la renovación del acuerdo entre la Santa Sede y las autoridades de ese país para la Iglesia Cristiana China. Faustino Catalina, redactor jefe de la programación religiosa en COPE, visitó el país de la mano de Ayuda a la Iglesia Necesitada y pudo comprobar la fe de estos cristianos que se han mantenido firmes a pesar de las grandes dificultades. Y también hablaremos sobre el Líbano, un país especialmente golpeado, pero que es esperanza de todo Oriente Medio. Josué Vialón. Por supuesto, es un país, como calificó San Juan Pablo II, un mensaje para el mundo. Y es que recientemente un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada lo ha visitado para conocer de cerca sus necesidades. Enseguida conectaremos con nuestra compañera María Lozano, que ha estado al frente de este viaje y que nos va a contar cómo podemos ayudarles. Todo esto y mucho más aquí en 13 en salida, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada que lleva por título Perseguidos pero no olvidados. Comenzamos. ¿Qué está pasando en Europa? Amigos, nos preguntamos aquí en este programa. Los últimos acontecimientos de hace apenas unos días, ayer mismo, nos hace pensar en una nueva escalada de violencia y terrorismo islámico en nuestro continente. Al menos 4 personas murieron ayer a manos de terroristas yihadistas en Viena y otras 3, recordarán, fueron asesinadas a la salida de una misa en Niza, en Francia, el pasado jueves. Pues en este programa nos vamos hasta el país vecino, hasta Francia, hasta París, para intentar comprender un poco más el porqué de estos últimos acontecimientos violentos en suelo europeo. Benoît Manpret es el director nacional de ayuda a la Iglesia necesitada en Francia y está aquí con nosotros. Hola, Benoît, bienvenido. Hello. Hola, Raquel. Hola a todos. Muchas gracias por conectar conmigo. Hace casi una semana del terrible ataque en la Basílica de Nuestra Señora en Niza, en donde murieron, como hemos dicho, 2 personas. Y además, recordarán todos ustedes, unos 10 días después del asesinato de un profesor de secundaria, el Samuel Paty, por explicar a sus alumnos la libertad de expresión y haber mostrado además pues unas caricaturas de Mahoma. Benoît, ante todo esto, ¿qué está pasando en tu país, en Francia? La situación en Francia está empeorando. Hay algunos temas en Francia importantes que explican, por así decir, la situación. En primer lugar, el ataque que tuvo lugar en enero de 2015, que fue un ataque contra el magazine Charlie Hebdo y un supermercado, Kosher. Así que estamos hablando de una radicalización del Islam. Este es el primer tema. Otro asunto es que recientemente Charlie Hebdo publicó otras viñetas o caricaturas sobre el Islam y Alá y Mohamed. Y además, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha presentado una ley que será votada próximamente sobre el separatismo islámico, con la que se quiere prevenir la separación en la sociedad de la religión. Actualmente hay muchos temas sobre la mesa en Francia relacionados con el radicalismo, el Islam y la libertad de expresión, que explican la situación tremendamente tensa que está viviendo Francia.
¿Se podría decir entonces que estos ataques, Renoir, están relacionados con la religión, sobre las caricaturas de Mahoma? ¿Nos puedes ampliar un poco más de qué manera ha influido y ha empeorado la situación ya de por sí tensa en Francia, en tu país? Sí, esto es una cuestión de religión y de eso se está hablando ahora en Francia. Por supuesto, lo que se está viviendo en Francia es también una cuestión de libertad. Somos un país libre y, por supuesto, se puede decir y hacer lo que se quiera. Pero hay que pensar en cómo se dice, dónde y por qué se dice. Esta libertad de expresión tenemos que trabajarla en Francia. Las tensiones son tensiones religiosas. El Islam radical está atacando a cristianos. Es una cuestión de libertad y de libertad de expresión que tenemos que entender bien y utilizar de manera inteligente. A cristianos, a judíos, en Viena, hace tiempo, Renoir, en tu país, efectivamente. ¿Qué podemos hacer el resto de países y cada uno de nosotros por vosotros, por todos los que estáis siendo amenazados de manera concreta ahora? Como católicos y como Fundación Pontificia, lo primero que pedimos es que se rece por Francia, porque las tensiones son muy grandes y la violencia está muy presente. Tenemos que rezar por Francia. Pero también tenemos que decir lo que está pasando exactamente en el país sobre la radicalización islámica y, sobre todo, utilizar las palabras correctas sobre lo que está pasando. Además, deberíamos sentarnos todas las religiones para hablar sobre la libertad de expresión, para así intentar tener una comunicación pacífica entre los distintos grupos religiosos presentes en Francia. Pues muchísimas gracias, Benoit, muy interesante toda tu intervención. Adiós a todos. Bueno, estamos todavía un poco con el susto, con el corazón encogido por lo sucedido ayer en Viena, después de estas declaraciones, pues con dolor, expresadas desde París, desde el último atentado en Francia. Europa está pasando pues unos momentos muy complicados, como también lo está pasando desde hace muchos años nuestros amigos, nuestros cristianos, nuestros hermanos de la Iglesia en China. Porque, como hemos comentado al comienzo del programa, nos vamos a adentrar en lo que ha pasado recientemente en este país con los acuerdos entre la Santa Sede y las autoridades chinas. Y para ello nos acompaña hoy, aquí en el programa de Perseguidos pero no olvidados, de 13 en salida, Faustino Catalina, redactor jefe de religión de la cadena COPE, para hablarnos de un tema, pues efectivamente tremendamente apasionante, como es los cristianos en este gigante que es China, un país además que visitó gracias a ayuda a la Iglesia necesitada y que estuvo 2 semanas comprobando de primera mano pues esta China profunda y esta fe inquebrantable y fiel de nuestros hermanos en este país. Bienvenido, Faustino. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Conoces bien la situación de China? Desde los pocos periodistas que han estado 2 semanas viendo las comunidades de a pie. Sí. Tuve la suerte, gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, de poder estar efectivamente visitando los proyectos que vosotros apoyáis allí, conociendo cómo viven los católicos, pues muchos de ellos con muchas dificultades en la clandestinidad, sobre todo en medios más que urbanos, sobre todo en el campo, ¿no? en pequeños pueblos, y cómo viven su fe con dificultades, pero cómo van saliendo adelante a pesar de que la revolución tiró todo abajo, pero sin embargo a través de las generaciones se ha ido manteniendo esa fe.
Estas últimas semanas ha habido la gran noticia de la renovación del acuerdo entre la Santa Sede y las autoridades chinas. Cuando tú estuviste en este país, comprobaste efectivamente que la Iglesia vivía su fe en una clandestinidad muy peligrosa, ¿no, Faustino? Sí, había distintos ámbitos, es decir, hay que tener en cuenta que cada región, cada diócesis en ese país es un mundo. Entonces, cada situación, como digo, depende del obispo del lugar, depende del gobernador político del lugar. Las relaciones entre una iglesia y otra, aunque no es tan fácil dividir, porque yo creo que lo importante es que todos miran al Papa y quieren estar en comunión con Roma. Otra cosa es la forma de vivir esa fe. En unos sitios es más fácil, porque por las circunstancias, pues como digo, del obispo, de las autoridades o de los sacerdotes que les atienden, y sin embargo en otros lugares hay más dificultades y lo tienen que vivir en la clandestinidad. Y por eso yo tuve la oportunidad pues de visitar, como por ejemplo en un sótano o en una casita en medio del campo, pues habían montado una pequeña capilla donde clandestinamente, porque era así, podían celebrar la misa los domingos. Pero sin embargo a esa Eucaristía mucha gente no podía asistir. ¿Por qué? Porque tenía su trabajo, y si se declaraba públicamente como cristiano, pues ya en su trabajo ya entraba en la marginación. No ascendía en el trabajo, entonces incluso en las relaciones familiares los padres no decían a sus hijos que iban a misa, sino que iban a comprar o que iban a otras cosas, porque la transmisión de la fe no la hacían desde pequeños, sino ya cuando los hijos eran un poco más mayores, para que tuvieran conciencia de ese compromiso, ¿no? Entonces, eran situaciones muy especiales y muy particulares, como viven la fe, sí. Bueno, y todavía la siguen viviendo, aunque, como dice Faustino, Catalina, hay una iglesia que la vive de manera distinta, unos con más apertura, ¿no?, públicamente, pero queriendo estar en unidad. Toda esta situación pues parece que está dando unos pasitos pequeñitos para conseguir la unidad plena. Con este acuerdo, después de un camino tremendamente largo y difícil, ¿no?, pues que acaba de renovar la Iglesia Católica, el Vaticano, la Santa Sede, con las autoridades chinas. La directora de contenidos de 13 Televisión, Irene Pozo, nos va a explicar un poquito más en profundidad cuál es la importancia de esta renovación de este acuerdo 2 años más, de lo que se sabe, porque tampoco se sabe mucho. Irene, por favor, cuando quieras. ¿Qué tal, Raquel? Cuando hace 2 años la Santa Sede y China firmaban un acuerdo provisional revisable para nombrar nuevos obispos, la noticia fue muy bien recibida y aplaudida. Tras muchos años de negociaciones había llegado el momento. No era un acuerdo perfecto, pero sí un hecho histórico y muy importante. Las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y China estaban rotas desde hacía varias décadas, y era el gobierno chino quien nombraba a sus obispos, no reconociendo de esta manera la autoridad del Papa. Pues bien, este acuerdo permitía que el gobierno propusiera un candidato a obispo y el Papa decidiera si lo aceptaba o no. Por lo tanto, el acuerdo traía 2 grandes e importantes novedades. Por un lado, todos los obispos chinos estarían en comunión con el Santo Padre, y por otro, se reconocía esa autoridad del Papa. Fíjate que el contenido del acuerdo no es público, y es cierto que en 2 años solo ha permitido el nombramiento de 2 obispos chinos, a pesar de existir unas 50 diócesis vacantes, pero tocaba renovar ese acuerdo, y lo que se ha hecho es prorrogarlo por 2 años más, para ver si es cierto que permite que los católicos chinos tengan obispos en comunión con el Papa. Aún así, está claro que marca un camino favorable de diálogo y trabajo por el bien del pueblo chino, en el que se calcula que hay unos 12 millones de católicos. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, es un paso, ¿no? Tampoco hay que tocar las campanas al vuelo, tampoco es que haya libertad religiosa total en China, ni mucho menos. Tampoco, atención, significa que la Iglesia esté cediendo, ¿no? Como se dicen en algunas voces críticas, ¿no?, por este acuerdo, pero supone un paso, ¿no?, para esta unidad de la que nos hablaba Irene. Efectivamente, es un paso más, pero es un punto de llegada, pero al mismo tiempo un punto de partida. Es decir, hay que recordar, primero, es un acuerdo provisional, que ahora se renueva por 2 años más, solamente sobre el nombramiento de obispos. Quiero decir, hay otras muchas cuestiones pendientes en cuanto a la vida de las comunidades cristianas en el país, o en cuanto a la vida religiosa, etcétera, que no se han tocado todavía. Esto es sobre el nombramiento, que prácticamente lo que ha hecho ha sido regularizar la situación, aparte de esos nombramientos nuevos, que han sido nada más 2, regularizar la situación de varios obispos más que no estaban reconocidos por el Vaticano. Entonces, esto lo que ha logrado es tener una Iglesia totalmente en comunión con Roma y con el Papa Francisco.
Es el primer paso, y ya se ha dado ese paso. Importantísimo. Francisco mismo reconocía en su carta, en la que publicó después de este acuerdo, hace 2 años, que este tema iba a causar dolor en muchas comunidades, que iban a sentirse incomprendidas de que se llegara a un acuerdo cuando ellos estaban sufriendo día a día esas consecuencias del control por parte de las autoridades. Pero el mismo Papa reconocía que hay que pasar también por esa parte, por ese sufrimiento, porque es la única manera de poder ir dando pasos. Esto comenzó hace muchos años, esto comenzó ya con Juan Pablo II, se negoció con Benedicto XVI y se pudo materializar hace 2 años, con lo cual quedan muchos más pasos por dar. Es un primer paso, efectivamente, que causa dolor, a lo mejor causa incomprensión, como estamos diciendo algunas críticas, pero bueno, es que la Iglesia no mira en política. Miren el bien de sus 12 millones de fieles, ¿no?, en este gigante asiático. Bueno, como decimos, hay quien ve, pues no bien este acuerdo, ¿no? Incluso lo han criticado. Y por supuesto tampoco ver su renovación. Es el caso a lo mejor de la administración de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, pues aseguró, tras conocerse este acuerdo, en Twitter, que el Vaticano ponía en peligro su autoridad moral al renovar el acuerdo firmado hace 2 años en Pekín. Sin embargo, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, respondió claramente, que es de las pocas voces que han hablado, las motivaciones que le han llevado a realizar este acuerdo. Vamos a escucharle. Hacemos una política de pequeños pasos. Pensamos que cualquier resultado, aunque no sea espectacular o aunque al principio parezca que no tiene gran repercusión, es un paso adelante, digamos, hacia la afirmación de una mayor libertad religiosa. Está clarísimo, ¿no? Sí. Lo que dice Pietro Parolin, ¿no? Está muy claro, y de todas maneras hay que entrar en esa dinámica de que aquí lo que se está moviendo es el poder político presionando en este caso, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos postulados que predica el Papa Francisco que no son nada cómodos para las autoridades de los Estados Unidos, y de ahí viene esa política de presiones sobre China, pero China también tiene su espíritu de primera potencia mundial, quiere estar ahí también como en el poder mundial, y también dice: yo camino por este sendero salvaguardando mis esencias, ¿no? Entonces ahí obviamente cada uno sigue su camino, está claro. Cada uno sigue su camino. Y el Papa sabe muy bien cuál es el suyo. Sabe. Que es acompañar y intentar tender todos los puentes para que cuanta más gente pueda ir poco a poco estando en comunión con la Iglesia universal, por eso somos la Iglesia católica, mejor, ¿no? Vamos a pasar a tu experiencia en China. Vamos a bajar ya a cómo viven nuestros hermanos con tantas dificultades, con tanta presión en este país, ¿no? ¿Tú qué dirías de la fe de China, Faustino? Yo diría que es una fe pues muy arraigada, muy sencilla, que se ha transmitido de una generación a otra, de padres a hijos, con las expresiones mínimas, por decirlo de alguna manera, pues el asistir a la Eucaristía, el rezar el rosario, una piedad muy sencilla, muy popular, pero muy arraigada en el corazón, porque parece mentira que después de 70 años que han pasado prácticamente desde la Revolución, esa fe se conserve de esa manera, y es lo que llama muy especialmente la atención. Y llama también la atención la segunda parte, y es cómo ahora, y aunque las cifras que estamos dando son 12 millones de católicos, pero es que seguramente son 2 o 3 veces más, porque incluso se sabe, dentro del Partido Comunista hay personas que se han convertido pero que no pueden decirlo, y sin embargo siguen perteneciendo al Partido Comunista. Quiero decir, hay que seguir viviendo esa fe hasta donde se puede y hasta donde no perjudica la vida normal de esas personas. Por eso hablamos de perseguidos. No, perseguidos hasta cierto punto. Hay que tener en cuenta que, aunque por un lado en China se reconoce la libertad religiosa de las grandes religiones, del budismo, del taoísmo, del catolicismo, sin embargo, a la hora de ejercerla ya es otra cosa, ¿no? Allí la religión no es un peligro como tal. Ellos dicen: hay libertad religiosa. Lo que las autoridades quieren controlar, sobre todo a través de la asociación patriótica, es las ideas que puede aportar sobre otro tipo de libertades que no están dispuestos las autoridades a permitirlas. Entonces, todo eso es lo que crea una dinámica continua entre las autoridades civiles y religiosas de tira y afloja dependiendo en cada región, y se vive eso de una manera y cada uno lo sufre pues en su vida diaria, como digo.
Es la historia de una fidelidad de 70 años, es la historia de una sed de Dios después de estos 70 años de un totalitarismo y la historia de una creatividad impresionante para vivir y expresar la fe, incluso de hacer misión. Gladys Carbone nos va a contar ahora cómo han podido vivir y cómo se transmite esta fe de manera pues casi hasta anecdótica. Gladys, cuando quieras. Sí, Raquel, porque en China está prohibido cualquier testimonio de la presencia de Cristo en los lugares públicos. Allí no es posible encontrar ninguna imagen religiosa, tampoco una cruz. Sin embargo, el ateísmo no ha acabado con esa búsqueda de sentido de la vida y ese deseo de Dios de casi 12 millones de católicos. En algunos lugares los sacramentos se celebran en secreto. Las familias más comprometidas incluso ofrecen el salón de su casa a la comunidad para celebrar la Eucaristía. Pero no podemos olvidar que en China hay un Estado totalitario que controla todas las actividades de las iglesias. Son innumerables los obispos, sacerdotes y laicos chinos que han pagado su fidelidad a Cristo con la persecución, el encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte. Por ejemplo, Monseñor Cosma Chi en Xi'an fue nombrado obispo de Yixian en secreto y desarrolló toda su vida pastoral en la clandestinidad. Su último arresto fue el 13 de abril de 2001. Las autoridades nunca informaron de su paradero hasta que en 2015 se difundió la noticia de su muerte, todavía hoy sin confirmar. Pues como él, son muchos los que aún permanecen bajo arresto o desaparecidos. Por otro lado están los seminaristas. En China reciben su formación a escondidas por su seguridad. Hacen vida nocturna y viven en condiciones de pobreza. Estudian, rezan, comen y duermen juntos en una sola habitación. Pero ellos y todos los fieles chinos se mantienen firmes en la fe y asumen la evangelización como una llamada a cada uno y un compromiso vital. Gracias, Gladys. Bueno, pues Faustino, ha sido un gustazo tenerte aquí, abrirnos los ojos a esta iglesia de China, de la que se conoce poco, pero como nos ha contado Gladys, muy fiel, ¿no? Muy fiel y muy auténtica, ¿no? Es todo el mundo a descubrir y es un futuro para la iglesia. El futuro de la iglesia en Asia está en China. El de la Iglesia en Asia y de la Iglesia Universal. Muchas gracias, Faustino. Pues sí, así lo esperamos, con esta esperanza de que efectivamente nuestros hermanos conozcan a Jesús en este gran país. Bueno, de China nos vamos corriendo hasta el Líbano, un país del que hemos hablado aquí ya muchas veces en esta temporada de Perseguidos pero no olvidados. Pero ahora les queremos acercar de nuevo más de cerca a esta situación, porque esta semana, precisamente mañana, se cumplen pues 3 meses de la explosión del puerto de Beirut que asoló a esta capital libanesa y que con grandes consecuencias para los cristianos. Les vamos a hablar porque nuestra compañera y amiga María Lozano, directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Internacional, acaba de volver de este país, de Beirut, del Líbano, y se encuentra con nosotros vía Skype. María, bienvenida. Gracias, Raquel. Gracias por esta invitación. Bueno, efectivamente se cumplen 3 meses de la explosión de Beirut y que, como acabas de volver allí, ¿qué ha supuesto para la población de un país que ya estaba en crisis? María, ¿qué te has encontrado? Pues nos hemos encontrado una población realmente en shock, yo diría, ¿no? En mi opinión, todavía hay mucha gente que está traumatizada por lo que ha vivido, por lo que está viviendo y por lo que parece que van a vivir. Entonces, yo creo que eso sería quizá la mejor expresión. Están como en shock, ¿no? Se sienten abandonados. Una señora me decía que es como su Hiroshima, ¿no? Y Nagasaki propia, porque ha visto que su casa, pues en 7 segundos se vio destrozada, desaparecida de la tierra. Entonces, la situación en estos momentos es muy, muy dura para ellos, también porque les cuesta mucho ver una lucecita de esperanza al final, porque como tú dices, vienen ya de una crisis bastante fuerte, fuertísima, de un año ya que económicamente, políticamente ha arrasado el país, que estaba en una situación muy, muy difícil, y entonces esto ha sido como el jaque mate, dijéramos, bueno, ya desplomados. En este sentido hemos visto mucha desesperación y mucha falta de esperanza, es lo que yo creo que es lo que podríamos describir en general.
hay mucho miedo también, yo creo, porque hay muchas preguntas que ellos se hacen que nosotros aquí en Europa pasamos enseguida página y dijimos ha sido una explosión y ha sido porque el gobierno es corrupto. Ellos tienen muchas preguntas que no han encontrado una respuesta clara y que realmente están todavía esperando que alguien les diga cómo pudo pasar eso, qué fue realmente la explosión. No todo el mundo está convencido de que la teoría o de la versión oficial es cierta, cómo puede ser que haya pasado eso y sobre todo, y ese es el miedo que tienen, si ha pasado así, no podría pasar algo parecido pronto, otra vez igual. Sabemos que hay muchos problemas políticos internos en el país y también que la situación desde fuera, por otros países terceros, la situación en Líbano siempre está influenciada por otras potencias. O sea, se sienten están traumatizados, con shock y sobre todo yo creo que también mucho miedo. Mucho miedo. María, efectivamente se cumplen mañana 3 meses de este terrible suceso de la explosión de Beirut, que además asoló la parte cristiana, ¿no?, de toda esta zona, y está provocando pues un éxodo, ¿no?, de todos los cristianos y en general de todos los libaneses de nuevo saliendo del país porque la situación ya es insostenible. Hay que decir que Líbano es el país con más cristianos de todo Oriente Medio, ¿no? Y entonces pues esta situación no ayuda a que se queden allí, y si desaparecen los cristianos del Líbano, ¿qué supondría para este país y para toda la región? Sí, o sea, porcentualmente es el país con más número de cristianos, quizá numéricamente no, porque Egipto, por supuesto, al ser una población muchísimo más grande que la población del Líbano, numéricamente Egipto tendría más cristianos, no católicos, pero cristianos. Pero ¿y qué hago en el video wall? ¿Cómo? Perdón. Proporcionalmente, ¿me escuchan? Sí, María, sí, ha debido de haber algún problema, te escuchamos perfectamente. Sí, proporcionalmente es el número más grande, que se considera como 35%, hace 40 años era muchísimo más del 50%, pero como tú dices, la emigración ha sido algo que ha hecho que el Líbano sufra ya durante muchos años. El Líbano quería recordar, ¿no?, está 72 veces nombrado en la Biblia. Es un país que realmente para los cristianos es un país, es tierra santa, ¿no? Cristo también estuvo, Jesús. O sea que yo creo que es un país muy importante. Y ¿qué significaría que se perdiera la presencia cristiana en este país? Yo creo que es dramático que Occidente y Europa no entienda la importancia del Líbano para el mundo entero, porque es el único país, yo creo que es el único país en todo el mundo donde viven 18 ritos diferentes, cristianos y no cristianos. Estoy hablando de muchos ritos cristianos, pero también musulmanes, los chiitas, los drusos, los que no son musulmanes, pero que hay muchísimos grupos diferentes religiosos que viven en común. Líbano tiene grandes problemas, pero es el único país del mundo donde ha sido posible crear un sistema donde tantas religiones convivan juntas. Con las dificultades que esto tiene, pero me decía un sacerdote, es difícil, pero es posible. Y yo creo que ese es el mensaje grande que tiene el Líbano. Es posible vivir juntos. Y yo creo que justo hoy en día, hace unos días con los ataques en Francia, luego los ataques en Viena. O sea, estamos viviendo que este mundo está muy conflictivo. Entonces yo creo que es un mensaje que está dando el Líbano que tendríamos que apoyar, porque es el único país en el mundo donde tantísimas religiones viven juntas y con sus dificultades, pero creando este mensaje de es posible. Creo que una cosa que te voy a contar es cuando pasó, todo el mundo nos decía, después de la explosión, la solidaridad de la gente fue inmensa en todo el Líbano, pero la gente joven de todas partes del Líbano fue a Beirut a ayudar, y nos decían, había cristianos y musulmanes jóvenes juntos que llegaban a una casa y se ponían a limpiar, porque hay que pensar que esa explosión, la onda expansiva fue como un terremoto, o sea, no dejó nada, ni un cristal, ni techos, nada. O sea, entonces la destrucción física era muy grande, con lo cual ellos venían allí y decían, eran grupos de gente que no conocíamos de nada, pero eran musulmanes y cristianos que venían a ayudarnos. Y yo creo que eso para mí es lo que hay que llevarse también de este viaje. Para mí hay un futuro, hay una esperanza. Nos decían también que los musulmanes son los primeros que quieren que los cristianos se queden, porque de hecho son los que más conviven Beirut es una ciudad muy grande, pero hay muchas zonas otras donde los cristianos no son mayoría, pero viven con musulmanes juntos, chiitas o sunitas o drusos, y que son los únicos. Sí. Acaba, María, que nos vamos mal de tiempo. Acaba.
Vale, pues eso, que yo creo que es el mensaje que podemos dar a este mundo de que es posible vivir juntos y que la fuerza de los cristianos también del diálogo, del amor, del cariño y del respeto a otros. Desde luego, seguiríamos hablando del Líbano. Veo que tienes información muy de cerca y ayuda a la Iglesia necesitada no se va a olvidar del Líbano. Hablaremos mucho más en este programa de Perseguidos pero no olvidados, porque, como bien dices, María, no les vamos a dejar solos, les vamos a sostener. Gracias, María Lozano, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, por traernos esta última hora desde este país. Un abrazo. Gracias a ti, Raquel. Bueno, y ahora nos vamos corriendo, tenemos muchas cosas, como ven, hasta la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nuestro compañero Josué Villalón pues nos va a recordar los eventos de esta fundación y las principales novedades de la vida, del día a día de esta organización. Bienvenido, Josué. Hola Raquel, hola Glais, un saludo a los espectadores de este programa 13 en salida, Perseguidos pero no olvidados. El mes de noviembre es el mes dedicado tradicionalmente para rezar por nuestros difuntos, y qué mejor manera de hacerlo que ofreciendo misas por ellos. Por eso, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada nos animan a ofrecer misas por nuestros difuntos y también por nuestras intenciones particulares a través de esta fundación. El dinero recibido se envía íntegramente a sacerdotes pobres alrededor del mundo. Ellos, en agradecimiento, ofrecen estas Eucaristías por nuestras intenciones. Efectivamente, además es una buenísima ocasión para tener presente a nuestros seres queridos, ya que no están con nosotros, sobre todo con esta pandemia del coronavirus, y a la vez ayudar a los que más lo necesitan. Pues sí, porque se ayuda, por ejemplo, al padre Ángel Colmenares de la periferia de Caracas, en Venezuela, o al padre Salarcajo de la llanura de Nínive, en Irak. Es ayudarles a ellos y ayudar a sus comunidades que están necesitadas y también amenazadas. Lo sabemos por experiencia y porque ellos nos lo han contado, que al final el dinero que ellos reciben, además de para cubrir sus necesidades básicas y para que ellos puedan continuar con su misión allí, pues ellos generosamente lo comparten con personas que saben que están en gran necesidad. Y otra cosa, Josué, gracias por esta iniciativa de las intenciones de misa. Quiero decirte que en las últimas semanas hemos visto imágenes que compartimos desde las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada de este Cali de Caracos, de Irak, que sigue visitando muchos pueblos y ciudades de España. ¿Dónde está ahora? Aunque sea rapidísimamente, que vamos mal de tiempo. Pues mira, en todos estos días, hasta el 5 de noviembre, está presente la diócesis de Jaén. Tienen toda la información para los espectadores que vivan por la zona en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias, Josué Villalón. Y llega ahora el momento en este programa de abrir la mirada a otras regiones. Vamos a abrir el foco a otras realidades a través de la imagen de la semana que nos trae, como siempre, de nuevo Glais Carbonell. Glais, ¿qué imagen nos traes hoy? Pues hoy nos vamos hasta Siria, exactamente hacia el barrio de Marmarita, en el Valle de los Cristianos. Allí vive ella, Matt Halom, que es voluntaria en el Centro de Ayuda San Pedro en Marmarita. Siria vive una guerra que ya tiene casi 10 años, a esto se le suma el coronavirus, pero ella, mirarla, está feliz y no se ha desanimado, al contrario, es voluntaria en este centro, reparte alimentos, kit de higiene y ayuda a los que más la necesitan. Es una joven que da testimonio de fe, pero que también se siente parte de una sociedad a la que ayuda a través de este centro de acogida. La imagen de la esperanza en Siria, esta es la juventud siria, ¿no? Así es, pero vamos a conocer su testimonio contado por ella misma, ahora mismo en Perseguidos pero no olvidados. Siria, Valle de los Cristianos. Muchas familias se refugiaron aquí. El Centro San Pedro, financiado por ACN, continúa su misión, mientras el mundo atraviesa por la pandemia del coronavirus debido a las difíciles condiciones de vida que todos están pasando. Las iglesias en el Valle de los Cristianos han hecho esfuerzos inmediatamente para apoyar a las familias afectadas en la región y unidos para ayudar. A través del Centro de San Pedro en Marmarita y como discípulos de Cristo, tuvimos que implementar proyectos de ayuda humanitaria urgente, como distribución de comida y paquetes de higiene para todas las familias afectadas, especialmente los ancianos. Thank you for your support. We stand together through Jesus Christ.
Siria no está en las noticias ya y ahora es el momento en el que Álvaro de Juana nos recoge aquellos países, estas historias de esta iglesia sufriente en todo el mundo, nos lo recoge y lo trae para todos ustedes. Las últimas noticias. Álvaro de Juana. Niños de 136 países de todos los continentes se unieron a la campaña de ayuda a la iglesia necesitada. 1 millón de niños rezando el rosario durante los días 18 y 19 de octubre. Esto supone un récord histórico de participación desde que la iniciativa comenzara en 2005. Polonia y México han sido los países donde más se difundió la iniciativa este año, seguidos de Eslovaquia, India y Filipinas. La iniciativa, apoyada por el Papa Francisco, era rezar por la paz y la unidad en el mundo. Los obispos de Asia piden la liberación del sacerdote Stan Swami, de 83 años, encarcelado acusado de sedición y de trabajar con los grupos rebeldes maoístas. La Federación de las Conferencias Episcopales de Asia ha mostrado su sorpresa por las acusaciones formuladas contra él y han expresado su solidaridad hacia el sacerdote. Según los líderes de la Iglesia de la India, estas acusaciones son absurdas contra un hombre que ha dedicado su vida al avance social de las tribus y pueblos indígenas. Y una buena noticia de última hora: liberada la niña católica que había sido secuestrada y obligada a convertirse al Islam en Pakistán. Fátima Arzo, de 13 años, había sido raptada y obligada a casarse en este país con un hombre de 44 años que ha sido detenido por las autoridades del país. Los padres de Fátima hicieron un llamamiento a la comunidad internacional y a los líderes de opinión de los países occidentales para que les ayudasen en la liberación de su hija. En los últimos años, este tipo de casos ha aumentado considerablemente en Pakistán. Pues nos tenemos que despedir. Acaba aquí el programa de ayuda a la Iglesia necesitada. Perseguidos pero no olvidados en 13 salida. Más noticias, más historias el próximo domingo a las 11:30 y la semana que viene aquí, el martes que viene. Hasta entonces.